vamos mi gente? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo video en YouTube. Espero se escuche porque hay un poco de viento. Pero realmente este video va a ser directo al grano y conciso. ¿Cómo vamos a superar la pérdida de un ser querido? Si vos tuviste alguna pérdida de algún pariente, alguna persona que amaste, alguna persona que amás, obviamente ese dolor, es un sufrimiento interior que vamos a tener que aprender a vivir con ese dolor, o que entender, diría yo, que eso es una bendición que nos toca en la vida, ya sea si es una familia muy cercana, algo que obviamente mientras más cercano sea, más te va a afectar, ¿no? Mientras más cariño, mientras más amor, más te afecta. Pero voy a empezar a contar mi historia prácticamente para que entiendan cómo yo pude empezar a utilizar esto a mi favor y empezar a ver de la perspectiva de Dios estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, mi familia, hemos sido una familia muy unida, primos, tíos, prácticamente son 7 tíos los que tengo, contaba mi madre, y todo empieza prácticamente en la pérdida de un primo. En esa época yo tenía 16, 15 años, la pérdida de un primo, que el primo tiene una situación, no voy a entrar en detalle, pero una situación en la que pierde la vida. Bueno, entonces mi familia empieza, obviamente, a entrar en situación de negatividad, entrar en situación de desgracias, entrar en situación de dolor, de pensamientos negativos, obviamente por no entender esta perspectiva, ¿no? Por no llevarnos a ver más allá de la situación. Obviamente se contagia todo eso en la familia. Era una familia muy unida y que de momento pasa todo esto, ¿no? Que es un dolor muy grande para esa época de una familia muy unida, que nos juntamos casi todos los fines de semana a comer, íbamos de vacaciones, todos juntos, y era muy unida, hacíamos juegos, pero realmente esto nos afectó a toda la familia. Después de ahí, bueno, ese primo tenía aproximadamente 24 años, después de ahí, gente, todo empezó a ir para abajo, por así decirlo. Empezaron los pensamientos negativos, que hoy día puedo entender cómo eso afectaba, obviamente, la salud de mis abuelos. Yo siempre me crié con mi madre, mis abuelos, mi abuelo y mi abuela, pero no crecí con un padre, sino que mi abuelo fue como mi padre. Mi padre nunca lo conocí, por así decirlo, personalmente, diciendo que era mi padre, pero siempre me crió mi abuelo y mi abuela, y mi madre trabajaba y yo simplemente me quedaba con ellos, con mi abuelo y mi abuela. Pero eran muy unidos, nunca me hizo falta el cariño de mi padre, porque siempre me lo dio mi abuelo, siempre me lo dio mi familia, mis tíos, mis tías, son los tíos que tengo, y las otras demás son mujeres también. Es como que en esa época empezó todo a ir para abajo, por así decirlo. Entramos mucho en depresión, por así decirlo, la familia, en ese estado de negatividad, y es ahí cuando todo empieza a ir mal. Luego de eso, pasó un año, justo casi en esa época, es donde fallece mi madre. Mi madre fallece de una muerte súbita, por así decirlo, en la que él tenía muchos problemas de salud también, pero realmente la encuentro yo sin vida en las casas, la encuentro yo sin vida, y yo tenía 16 años en esa época, y bueno, iba todo para abajo. Ella también le afectó muchísimo la pérdida de mi primo, porque éramos muy unidos toda la familia, y en ese momento ya, con 16 años, yo estaba en la pura adolescencia, puro fiesta o querer ya probar, experimentar muchas cosas nuevas. Y eso obviamente me afectó también a un estado emocional, a querer escapar ese dolor también con muchas más cosas externas o destrucción. Luego me quedé con mis abuelos, obviamente, yo ya en la adolescencia, haciendo renegar, obviamente, mis abuelos ya grandes, no queriendo dañarle la salud, pero ya tenían la salud deteriorada de ellos. Pero luchando con eso, ya después mi abuela obviamente se enferma, empiezan queda sin una pierna, por ejemplo, después queda sin las 2 piernas, queda en silla de ruedas. Yo ya en la adolescencia, teniendo que terminar el secundario, por ejemplo, ya no quería el secundario, ya no quería hacer nada en mi vida. No le encontraba sentido nada prácticamente, lo único que hacía era estar en fiesta, tomar, fumar, cigarrillo, lo que sea, y buscar escapar ese dolor, buscar una satisfacción, un placer instantáneo, por ejemplo. Pero realmente luego fallece mi abuelo, que ya no sé cuánto tiempo fue después, creo que fue 1 año, 2 años después, no recuerdo bien, pero ya fallece. Mi abuelo ya, yo ponerle que tenía 19, 20 años, ya terminando el secundario, y directamente quedo con mi abuela solo. Obviamente mis tías nos apoyan, nos ayudan. Yo vivía con mis abuelos ya en esa época. Luego que perdí a mi madre, ya me fui a vivir con mis abuelos, me quedé con ellos. Obviamente toda mi familia nos ha apoyado, me ha apoyado a mí también en muchas situaciones. Y luego la pérdida de mi abuelo, mi abuela sigue empujando, siempre fue una
eso, pero ya el estado de siempre estar en ese nivel de conciencia negativo ya le afectó mucho la salud y bueno, le cortaron las 2 piernas, quedó en silla de ruedas, mucha enfermedad, que le afectaba obviamente a nivel mental y físico, y obviamente a toda la familia también, pero siempre buscando la parte positiva, seguimos empujando, seguimos accionando cada día. Y luego fallece mi abuela, que es ahí cuando quedo solo, por así decirlo. Obviamente tenía mis tíos, pero cada uno tiene su familia, cada uno tiene sus obligaciones y sus hijos, que serían mis primos. Pero gracias a todas esas pérdidas que he tenido en ese tiempo, por ejemplo, es que hoy en día puedo ver, y esto no lo aprendí hace mucho, lo aprendí cuando empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar en mi mente, en mi espíritu, encontrar en la palabra de Dios la respuesta a las cosas. Y no muchas cosas tienen respuesta. Dios no nos da la respuesta a todo, porque no podemos entender algo de este mundo desde una perspectiva que no es de este mundo, ¿entendés? Transformar en algo positivo, viéndolo desde este mundo, porque en este mundo todo tiene limitación, todo tiene un final. Entonces la muerte es algo que es inevitable, ¿bien? La muerte es una liberación del alma, por así decirlo, porque lo único que es eterno es el alma, nuestro espíritu. La muerte es el fin del cuerpo físico, el fin de nuestra existencia en este mundo. En este mundo es una experiencia. Nosotros somos seres espirituales experimentando este mundo físico, mientras que este mundo físico, todo tiene un final en este mundo físico. Entonces, gracias a esas pérdidas, entre comillas, es que después pude, obviamente, ver la vida de otra manera, ¿no? Gracias a esas pérdidas de mi madre, de no haber tenido un padre presente, por así decirlo, de perder a mi abuelo, que era como mi padre, a mi abuela, que prácticamente me daba todo. Pero mi gente, gracias a todas esas pérdidas es que me pude hacer mucho más fuerte. ¿Qué pasa? Yo pude haber utilizado esas pérdidas, como lo hice en un principio, para destruirme, para llenarme de vicios, para llenarme de alcohol. Ese dolor lo utilizaba para destruirme cada vez más. Y obviamente destruir a mi alrededor, destruir a mi entorno. En vez de yo utilizar ese dolor para potenciar a mí mismo, a mi espíritu, como lo estoy haciendo ahora, como estoy compartiendo este mensaje con ustedes, para potenciar a las personas que están alrededor mío, las que se acercan a mí mucho más, para ayudar, para potenciar a mi familia, para utilizar ese dolor como combustible. No, lo utilizaba en esa época para destruirme, para escapar, porque no entendía, no tenía ese nivel de conciencia, pero gracias a eso es que me pude hacer mucho más fuerte. Gracias a esas pérdidas, gracias a perder a mi madre a 16 años. Si yo tuviera a mi madre ahora, si no hubiera pasado todo eso, no sé qué sería de mí, gente. Porque en el camino que iba, no iba por un buen camino. En el camino de vicios, en el camino de droga, en el camino de destrucción, en el camino de debilidad. Porque estaba todo el tiempo comiendo porquerías, ya estaba medio gordito en esa época. Entonces, no sé qué hubiera sido de mí. No quería estudiar, no quería trabajar, no quería hacer nada. Simplemente quería estar todo el día al vicio. Pero mi gente, gracias a eso es que tuve que salir, aprender a conseguir las cosas por mi propia cuenta, empezar a trabajar por mi propia cuenta, empezar a tener disciplina, empezar a tener responsabilidades. Y eso es lo que más me marcó, mi gente, eso es lo que me construyó el carácter que tengo hoy en día. El poder ser y creerme capaz de lo que sea, de que cualquier adversidad que me pase hoy en día, ser capaz de poder afrontarla y superarla con la ayuda de Dios, obviamente. Gracias a eso Dios pudo entrar en mi vida. Gracias a eso Dios me fortaleció con esas circunstancias. Pero obviamente tenés que cambiar tu perspectiva. Eso no son pérdidas, son bendiciones. Dios te bendice. Dios te muestra un camino para hacerte más fuerte. Dios te va a querer fortalecer. Tenés que simplemente ser agradecido o agradecida con esas personas que estuvieron en tu vida. Gracias a esas personas y el tiempo que tuviste con esas personas que te enseñaron, que te aportaron, te hicieron crecer, te llenaron de valores, te llenaron de amor, de cariño, en ese tiempo que estuvieron con vos. La única forma de mostrar ese agradecimiento es accionando y mejorándote como persona, enfrentándolo y utilizando esa pérdida como combustible para hacer crecer, para utilizarlo de forma positiva hacia vos, hacia lo que te rodea y hacia el mundo, como yo estoy compartiendo este mensaje ahora con vos y las personas que lo vayan a ver, que puedan entender que es positivo eso, que no decidís vos. Vos no podés controlar si quién está hoy y quién no está mañana. Lo único que decide es Dios. Dios es el único que puede decidir eso. Entonces vos no lo controlás. Entonces lo único que podés controlar es cómo reaccionás vos hacia eso. Entonces mi gente, nada es una maldición, por así decirlo.
sino que es toda una bendición para que te construyas. Lo único que puedes hacer es construir la persona, y gracias a eso, más fuerte, una persona más que se respeta más, una persona que utilice eso para construirse más, y obviamente para dejar orgullosa a esa persona, que esa persona que vos amabas y que ya no está más, esté orgullosa de vos, en quién te transformaste, en los valores que tenés, en la persona que te convertiste, en lo que das al mundo, en lo que ayudás a los demás. ¿Te pensás que esa persona estaría orgullosa de quién soy hoy o de quién estaba haciendo? No, es así fácil, porque lo único que hacía era destruir. Mi madre seguramente no hubiera estado orgullosa de esa época que yo estuve en la perdición, que estuve en los vicios, que estuve en la oscuridad, que estuve viviendo en la fiesta, viviendo en las mujeres, persiguiendo el alcohol, y huyendo del dolor. Entonces, mi madre no hubiera estado orgullosa. Lo que tuviera, yo creo que ahora sí está orgullosa, es de que el hombre que me estoy transformando, por así decirlo. Esa es mi meta cada día, gente. Dejar orgullosa a esa persona, que es mi madre, que son mis abuelos. Y obviamente poder aportarle mucho más valor al mundo. Que no vean la pérdida de una persona como una desgracia, sino que no sean tan desagradecidos de huir de eso, sino de afrontarlo y demostrar ese agradecimiento con acción, mejorándose uno mismo. Que si yo hubiera entendido esto antes, obviamente hubiera evitado todo eso, pero para eso estoy acá, para evitarte toda esa destrucción, porque no todos salen de ahí, gente. No todos tienen la fuerza de voluntad para poder salir de ahí. Muchos se pueden rendir, pero no está en los planes de Dios que nos rindamos. Gracias a eso puedo encontrar el camino de Dios, puedo descubrir el camino de Jesús hoy en día y elevar mi nivel de conciencia para compartir este mensaje a muchas más personas, mi gente. Así que nada, mi gente, espero les haya servido este mensaje. Mi gente, tienen ahí mi Instagram por cualquier duda, si están pasando en un momento mal en su vida, pueden hablarme sin problema. Si está pasando un momento de dolor, un momento de sufrimiento en su vida, pueden charlar conmigo, contarme, yo escucharlos. Y no tengo problema en aportarles valor, en aportarles un conocimiento que he aprendido, el camino de Dios, guiarlos en mi Instagram, que siempre dejo en la descripción. Pero nada, gente, espero les haya servido este video, que puedan afrontar eso y dejar de ver las cosas negativas, que vean la perspectiva de Dios, que todo es para construirnos y fortalecernos, mi gente. El destino de Dios, el camino que Dios quiere para vos, que vos te destruyas, que vos uses eso para huir del dolor, sino que uses ese dolor para construirte y hacerte más fuerte cada día. Y obviamente puedas hacer un bien al mundo y mejorar el mundo, y llevar más personas a ese camino de Dios. Así que mi gente, seguimos ganando, gracias por escuchar. Espero que esto lo tomen como enseñanza y lo apliquen en su vida, ya sea si han perdido un ser querido, lo que sea, pero ganando, gente. Gracias por ver, gracias por escuchar. Sigan atentos que si vienen mucho más videos de valor, mucho más videos aportando crecimiento para que ustedes puedan crecer, para que ustedes puedan mejorar y para que empiecen a ver que no tenemos limitaciones. Que mientras cambien las perspectivas de cómo ve las cosas cambian. Let's go.